Escritura que tienen que ver con el tema, Señor, de la procreación. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abordar hoy el tema de la reproducción asistida dentro de la serie de bioética. Quiero utilizar los textos que ya leímos con el tema de los métodos de anticoncepción. Quiero leer Génesis capítulo 1 del 26 del 27 al 28. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio. El Salmo 127, versículo 3 también dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Lo primero que nosotros vemos del texto del Génesis es que los hijos son una bendición. En ese sentido, tenemos que ver la paternidad, la maternidad como un don de Dios, algo que Dios le otorga al hombre, una bendición. No es el resultado de algo meramente natural, sino que además de la capacidad biológica con la que Dios dotó al hombre, nosotros vemos una bendición en esa dádiva que Dios le ha dado a la humanidad de participar en la fecundidad y en poder multiplicarnos. Cuando un hombre y una mujer se unen, entonces no solo acontece la unión meramente biológica, sino que estamos viendo una bendición de Dios en esa unión. Los efectos de la caída sobre esa bendición. Nosotros sabemos que en el diseño original, antes de la caída, pues una pareja en el estado en que se encontraban sus cuerpos y en el estado en que se encontraba, digamos, la creación, no hubiera tenido ningún problema para cumplir el mandato de reproducirse, porque no había ninguna enfermedad ni nada que se le parezca. Recordemos que con la caída, vamos a ver Génesis capítulo 3, versículo 8, es que se introduce el dolor, la enfermedad, la muerte. Incluso podemos ver que con la maldición de la tierra también hay una maldición o una consecuencia sobre la fertilidad de la creación. Cuando uno ve el relato del Génesis, dice que los árboles se reproducían de por sí, pero cuando uno ve la sentencia del Génesis, ya se le dice al hombre, la tierra no dará por sí misma su fruto. Ahora te tocará trabajarla, transformarla para que dé su fruto. Vemos entonces que con la caída viene la enfermedad, viene la muerte y vienen todo tipo de situaciones que afectan el cuerpo y con ello la capacidad de procrear. Bien sabemos nosotros que después de la caída, el cuerpo del varón y de la hembra sufrió graves consecuencias que le predisponen a todo tipo de enfermedades y a la muerte, y dentro de esas enfermedades y demás podemos tener todo tipo de situaciones médicas que afectan la esterilidad tanto de hombres como de mujeres, produciendo obstáculos a su capacidad de reproducirse o incluso produciendo una infertilidad completa. Gracias. Entonces, dentro de ese marco, si nosotros entendemos que como efecto de la caída se produce la consecuencia corporal de la esterilidad o de cualquier otro tipo de enfermedad, nosotros sabemos que vivimos en un mundo caído. Ahora, la pregunta frente a eso es, ¿el hecho de vivir en un mundo caído justifica que el hombre no haga nada para aliviar las condiciones de sufrimiento o de dificultades
que se vinieron con la caída. Quiere decir que el hombre no debe, dado que la sentencia bíblica fue el día que pecares, de cierto morirás. Quiere decir que el hombre no podría utilizar ninguna técnica para prolongar su vida, una técnica médica, diríamos. Sería la pregunta, porque la legitimidad de cualquier procedimiento de estos es la misma legitimidad de cualquier procedimiento para preservar la existencia del ser humano. Diríamos que al utilizar algún tipo de tratamiento médico para prolongar nuestra vida, nos estamos resistiendo a la voluntad soberana de Dios que ha dicho que moriremos. Creo que cualquiera podría ver que también hace parte de la mayordomía de Dios, el don que Dios nos dio, por ejemplo, de trabajar y de labrar la tierra para producir frutos. Implica algo más que simplemente usar herramientas rudimentarias para eso. Vemos que en el Génesis tenemos un principio que ya lo abordamos, que se llama el mandato cultural, por medio del cual el hombre podía ejercer el trabajo para mejorar las condiciones de existencia en un mundo caído. Como parte de esa transformación de la creación, y dada la inteligencia que el hombre tiene, que fue un don de Dios, y dado los principios que ya hemos visto de ejercer dominio y sojuzgar, en virtud de ese trabajo, el hombre desarrolla técnicas, al principio de la manipulación de metales, Génesis 4:22, el arte de tocar instrumentos, etcétera, con lo que poco a poco va desarrollándose lo que son ya una ciencia más compleja y más desarrollada. Si nosotros vemos la ciencia como el ejercicio de la mayordomía del hombre sobre la creación, como el ejercicio de los dones de inteligencia, tendríamos que decir entonces que la ciencia, en principio y a nivel general, es una gracia de Dios. Ahora, que haya riesgos en la utilización de la ciencia, eso es otra cosa. Que el hombre debe ser consciente de ciertos límites en la manipulación de la creación, que no todo lo que pueda hacer le es lícito hacerlo, ese es otro aspecto. No quiere decir que porque el hombre pueda manipular algo, eso quiere decir que le está permitido hacerlo. La ciencia, entonces, como parte del desarrollo de la mayordomía, implica un uso responsable de esas técnicas, un discernimiento y una ciencia con conciencia. De ahí que la ciencia debe estar regida por unos principios éticos que incluso lleguen a proteger al hombre de sí mismo de ser necesario. El peligro de los abusos por parte de la ciencia creo que no necesariamente debe llevarnos a rechazar cualquier aplicación de la ciencia, porque sería un extremo al que llegaríamos. Entonces diríamos que ninguna intervención sobre el cuerpo humano médica sería permitida. ¿Cuál es la visión cristiana sobre el uso de la ciencia? ¿Por qué abordar este tema? Porque con el tema específico de la esterilidad, nosotros vamos a vernos abocados al uso de ciertas técnicas, digamos, artificiales, para, como el título de la exposición llama, asistir o ayudar a la reproducción. Nosotros vemos entonces, o sea, si vemos la ciencia como el resultado de un don de Dios, y siempre y cuando la finalidad de esta sea ayudar al hombre en su desarrollo, podemos observar que el uso de ella dentro de los límites permitidos, podríamos calificarlo como el ejercicio del hombre de sus dones, un acto de la misericordia de Dios, incluso una gracia común que Dios le da a toda la humanidad
pues obviamente no somos solo los cristianos los que nos beneficiamos de los progresos científicos, sino que toda la humanidad se ve beneficiada de tratamientos para curar cáncer, etcétera, etcétera, que prolongan la vida de las personas. Eso tiene que ver también con una visión de la vida que no es ni fatalista ni pesimista. Si nosotros creemos en el decreto de Dios, entonces eso no es igual a creer, ok, si yo estoy enfermo, quiere decir que irremediablemente yo debo dejar el desarrollo de esta enfermedad hasta el punto en que me mate, siendo que hay alguna opción que pudiera llegar a preservar mi vida. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros podemos creer que una persona pueda utilizar legítimamente los medios científicos que a su alcance tenga para mejorar su salud, incluso su salud reproductiva. La esterilidad. ¿Por qué hacer todo este preámbulo? Porque el asunto de la técnica científica que veremos tiene algunos reparos éticos en algunos procedimientos. Debe verse a la luz del marco general del desarrollo de la ciencia y la importancia de ella para el ser humano. La técnica, la posibilidad de trabajar y labrar la tierra, no debemos reducirla solo, evidentemente, a la agricultura, sino a todo tipo de desarrollo humano que le permita al hombre mejorar las condiciones de existencia en el mundo caído en el que vivimos. O dicho de otra forma, por el hecho de que vivamos en un mundo caído, no quiere decir que debamos llevar una existencia miserable cuando podamos hacerlo. No hace parte de la cosmovisión cristiana ese tipo de visión sobre el desarrollo. Sí hace parte de pronto de otras cosmovisiones como el hinduismo y como todo lo demás, que ven cualquier manipulación de la naturaleza como un atentado contra la creación debido a su visión religiosa de que la naturaleza es Dios, es sagrada, etcétera, etcétera. El tema de la esterilidad tiene antecedentes muy antiguos. Desde el Génesis nosotros vemos que la Escritura registra casos de infertilidad. No voy a leer todos porque obviamente cualquiera sabrá que son bastantes los casos en donde se ven, pero quiero que veamos el texto del Génesis, capítulo 11, versículo 30. Y Sarai era estéril y no tenía hijos, o no tenía hijo. Génesis 16, versículo 2. Entonces Sarai dijo a Abraham, he aquí que el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego a mi sierva, quizás por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Entonces no es nada nuevo que frente a la realidad de la esterilidad, el hombre haya intentado, digamos, sortear esos impedimentos. Este es, digamos, un método antiguo que hoy se le llama subrogación de vientres. Obviamente la técnica primitiva era muy rudimentaria y necesitaba de la ejecución del acto sexual para poder dar la reproducción, lo cual es un claro adulterio y a la luz de los principios del Nuevo Testamento, pues habría un reparo con que una pareja intentara tener hijos por esa vía. Pero el tema no es tan fácil de resolver hoy cuando es posible que esto se haga sin que haya contacto entre el esposo con otra persona. Génesis, pero lo que sí vemos aquí es que Sarai era consciente de que el Señor, que eso hacía parte de la voluntad del Señor. Génesis 25, 21. Dice,
Y oró Isaac al Señor en favor de su mujer, porque ella era estéril, y lo escuchó el Señor, y Rebeca, su mujer, concibió. Decíamos, todo está dentro del decreto de Dios. La esterilidad de una mujer hace parte incluso del plan, del propósito, del decreto de Dios, como lo decía Sarai. Pero eso implica que debemos ser pesimistas o fatalistas frente a esa situación. Dios todo lo tiene controlado desde su decreto, eso es cierto, pero nosotros no conocemos ese decreto. Entonces, desde ese punto de vista, el esposo de esta mujer ora y Dios le concede tener un hijo. Hasta ahí no vemos ningún problema. Es un método espiritual. ¿Qué pasa si ese esposo, además de orar, dice, ok, pero ya hay esta tecnología que nos podría ayudar? ¿Implicaría eso un acto de no tener fe o de no ser espiritual? Ya ve a dónde se va. Edgardo iba. Y recordemos que en el mundo antiguo la esterilidad era una situación que ponía a la mujer en una situación de vergüenza por no poder, digamos, tener familia. Lo que se convertía en algo bastante doloroso para la mujer sobre todo, porque principalmente se atribuía la esterilidad pues a la mujer. Hoy sabemos que ambos, tanto hombre como mujer, pueden tener problemas de fertilidad y que no es solamente la mujer la que es estéril. Edgardo, ibas a... Sí, gracias. El versículo anterior de Génesis 16:1 dice, y Sarai, mujer de Abraham, no había dado a luz hijo alguno. Tenía ella una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham, he aquí el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego a mi sierva, quizás por medio de ella yo tenga hijos. Entonces vemos aquí que esta es una costumbre pagana. Esta es una costumbre en estos pueblos de que en sus alrededores podían hacer esas concesiones, ¿verdad? Para poder tener hijos. Pero entiendo de que aunque el decreto de Dios era que Sarai no tuviera hijos, ella tenía, no sé si en ese lapso ya el Señor le había dado la promesa, no recuerdo exactamente, pero ella tenía que de pronto haber esperado la voluntad de Dios, porque aunque estas costumbres eran en esos pueblos, eso no debió haberlo hecho Sarai, ¿ya? Y mucho menos Abraham haber aceptado esa postura de la mujer. Entonces, él no está siendo líder ahí, él no está ejerciendo su liderazgo, él no está ejerciendo su discernimiento, se está dejando influenciar por su esposa y no está obedeciendo la voluntad de Dios en ese sentido, y vemos todo el problema que hay a partir de ahí en adelante. Bueno, dos reparos. El primero, no hay en el mandato bíblico una condena de la práctica y hay que tener cuidado cuando nosotros hacemos la condena cuando el texto no la hace. Hay que preguntarse, porque lo que Dios le reprocha a Abraham es que él le había dado la promesa, pero nunca le reprochó el hecho de la sierva. Entonces, con eso hay que tener cuidado, porque al parecer era una costumbre que dentro de esa época todavía no estaba regulada. Cuando nosotros aplicamos una norma a un hecho que no estaba regulado por Dios, estamos siendo anacrónicos y podemos estar juzgando desde una óptica diferente una situación que en su época no tenía el reparo moral. Entonces, digamos que hay que tener, hoy nosotros decimos que esa práctica a la luz del Nuevo Testamento claramente es inmoral, pero eso lo sabemos nosotros hoy 6.000 años después. Entonces, digamos que decir que Abraham cometió o no cometió, ahí hay un asunto de ética para su tiempo que de pronto no estaba regulada y que hay que recordar que la revelación de la ley fue progresiva. Al principio se permitía que entre familiares tuvieran descendencia. Después la ley reguló y dijo,
ya no más. Entonces, obviamente, de aquí en adelante, del mandamiento en adelante, ya no hay prohibición, ya ese acto se considera inmoral, pero aplicarle esa ley a los que no la tenían todavía, hay de pronto que decirle. Sí, pero no tiene aplicación en todos los tiempos de forma igual. Y sobre todo, no aplicarle una ley que no existía para el acto que se cometió en esa época. Entonces, habrían que tener esas precisiones morales. Con relación a la reproducción asistida hoy, Antonio Cruz, en su libro de bioética, dice que hoy existen más de 20 maneras distintas de tener un hijo. Imagínense hasta dónde ha llegado el desarrollo de la técnica. Ahora, que todas esas 20 sean éticas, habrá que analizar una por una y dentro de un contexto general de cuáles son los procedimientos que se utilizan y si de alguna manera atenta contra la dignidad, contra un mandato bíblico. Evidentemente nosotros no tenemos, digamos, el tiempo para hacer eso y además tampoco la explicación médica para todo eso, pero digamos que aquí se aplican para los principios de la Escritura lo que ya vimos. Es un mandato: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra, lo cual claramente debe darse en el contexto de un matrimonio de acuerdo al principio de las Escrituras. Esto regularía, en primer lugar, el uso de cualquier tipo de estos métodos para reproducción asistida en parejas que claramente, primero, no tienen un hogar, o parejas de lesbianas o de homosexuales. Una cosa diferente es que el hombre utilice la ciencia para diagnosticar si tiene algún problema de infertilidad y si hay algún tratamiento para ese tipo de enfermedad que padece, pueda utilizar el tratamiento. Otra cosa es utilizar eso de una forma artificial para que un hombre que evidentemente no puede quedar embarazado pretenda quedar embarazado, o una mujer pretenda quedar embarazada sin tener una pareja. De ahí que todos ese tipo de tratamientos deban ser vistos orientados desde una ética general de las Escrituras. Una cosa es que dichos métodos se apliquen a parejas casadas, estables, que tienen algún tipo de dificultad para tener hijos. Otra cosa es que mujeres solteras, por querer tener alguna compañía, entonces, ok, yo no me quiero casar, yo no quiero vivir con nadie, yo no quiero un perro, quiero un niño para que me acompañe y me haga sentir bien para mí, porque yo quiero una diversión o una distracción y me parece interesante tener un niño. Ahí hay un conjunto de situaciones que ya se salen del rango de la ética. Un niño no es un juguete, no es para mi propia diversión, no es para que me acompañe en mi soledad. Ese niño tiene derecho a tener un padre, a nacer dentro de un hogar estable y de forma consciente negarle a ese menor la posibilidad de que tenga una familia integral, ya se sale dentro de los propósitos de lo que Dios ha diseñado y lo que implica un hogar y una familia. Tampoco aplicaría para el caso de homosexuales y demás, como ya lo dijimos, pues ellos no tienen un impedimento de salud para poder tener hijos. Lo que pasa es que obviamente su naturaleza se los impide porque están tratando de vivir de una forma contraria a su diseño natural. El mandato cultural aplicaría también en este caso, como hemos dicho, la mayordomía, la responsabilidad, el entender la procreación como un don de Dios en el que interviene también la voluntad del ser humano. El principio de la soberanía de Dios y de la voluntad humana. Por favor. Todos sabemos que Dios es soberano y providente, pero también su soberanía no anula
la responsabilidad humana. Con relación a las técnicas de reproducción asistida, vamos a ver que hay dos tipos diferentes de técnicas de reproducción asistida. Quiero leerles lo que dice el doctor Antonio Cruz sobre el tema para que nos hagamos una idea de la forma como se puede hacer la distinción. Las principales técnicas de reproducción asistida son básicamente dos. La inseminación artificial, en la que el proceso de fecundación ocurre siempre en el interior del aparato reproductor femenino, y la fecundación in vitro, caracterizada, como su nombre lo indica, por que la fecundación se realiza en un laboratorio externa, por tanto, al cuerpo de la madre. De estas dos existen más o menos 15 variables, o sea, 15 procedimientos diferentes para lograr ese objetivo. Para la interna 9 y para la otra 6. Entonces vemos que el asunto para la valoración ética de cada una de ellas requeriría un estudio detallado de cómo es la técnica y cuáles son los principios de la escritura que se aplican. La inseminación artificial consiste habitualmente en la introducción del semen obtenido mediante la masturbación en las vías genitales femeninas. Por lo general, el método que se utiliza para obtener el semen es la masturbación. Y ahí va ya el primer reparo que se le hace. Los moralistas católicos, recordemos que en su concepción todo acto sexual siempre tiene que tener, digamos, un fin procreativo, y además siempre debe darse en el contexto de la pareja. Nosotros entendemos que la sexualidad humana en el diseño del plan de Dios dice que tiene una función unitiva. Dice, y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. En ese sentido, cualquier tipo de sexualidad plenamente egoísta y que simplemente busque un fin personal sin que haya la participación del amor, de la relación, del afecto, de la comunión que eso implica, tendría reparos éticos. Ahora, la pregunta sería si este acto de masturbación tiene las características de ser únicamente un acto egoísta, dedicado a mi propia satisfacción y abandonando mi hogar, traicionando a mi esposa, etcétera, etcétera, etcétera. Ese sería, digamos, el caso. La pregunta es si habría alguna excepción ética, dado que el fin, obviamente, no es una satisfacción egoísta, sino que el fin es para la pareja. Esa sería la primera, el primer obstáculo. Los moralistas católicos siempre dicen, no hay ninguna excepción. Ninguna técnica, ninguna forma de asistir a reproducción que no sea única y exclusivamente el acto sexual, para ellos no es válida. Esa ha sido la respuesta, digamos, oficial desde Humanae Vitae, desde lo que dijo Personas Dignitates del 2009 y que lo ratificó otro documento sobre cuestiones de dignidad. O sea que la posición oficial del magisterio de la Iglesia Católica es no. Ningún acto de reproducción asistida es válido. Con voces aisladas de alguno que otro moralista, de entre ellos que dicen no hay ninguna justificación, etcétera, pero en general no. Aunque ellos sí reconocen, por ejemplo, que el caso de Onan no es paradigmático. De Vaux, por ejemplo, dice, sin embargo, se trata de cosas bien distintas. Aquello que desagradó al Señor fue la negación del hermano de a cumplir con la ley del levirato.
Onán no quería dejar embarazada a Tamar, la mujer de su hermano, porque sabía que la descendencia no se consideraría suya. Por eso vertía en tierra su semen durante el acto sexual. Ahí sí hay un mandato claro que es la ley del levirato, pero no se aplica ni al tema de la masturbación ni a otros temas. Decimos entonces que el asunto de la masturbación obviamente tiene un reparo ético cuando el único final es autoerótico y no tiene ninguna finalidad distinta que el mero placer. Pero a nivel particular creo que en este caso habría una regla de excepción a esa regla general, porque lo que se está buscando precisamente es algo para el matrimonio y no para el hombre solo o de forma individual. Ese es, digamos, los reparos que se hacen. El otro es la artificiosidad de la procreación. Pues evidentemente nosotros creemos que la mejor manera es la forma o el diseño natural de Dios de la relación sexual. Eso no tiene ninguna discusión. Pero podríamos decir que un niño que nace por medio de algún tipo de estas técnicas científicas no nace tan bien como el producto del amor de sus padres. Quiere decir entonces que ese niño que nace es un objeto de la ciencia o algo así como un Frankenstein inventado y todas esas cosas así como de película. Creemos que evidentemente no, que hay un uso legítimo de la tecnología. ¿Cuál es el problema, por lo menos, con la fecundación in vitro? Sí tiene un reparo ético y es que se producen muchos más embriones de los que van a ser implantados. Pero eso no es, digamos, algo que no pueda corregirse. Bien puede decir una pareja, nosotros queremos que solamente se vinculen el espermatozoide y un óvulo y que ese sea el implantado. Así que, digamos, el reparo ético no tendría por qué. Ahora, ¿qué es lo que no se debe hacer? Produzca todos, escojamos el que más nos guste, es más, que sea niño, que sea blanco, que sea ojos verdes, que sea esto, que sea futbolista, que sea no sé qué, porque ahí ya hay una manipulación del ADN que atenta contra la dignidad del ser humano que está ahí, así sea como embrión, una manipulación del cuerpo que ya va más allá de los límites de lo permitido. A esos extremos es donde ya debe regularse y decir, espera un momento, no puedes llegar a manipular el código genético. Pero en principio, se pueden dar dos formas de esa reproducción asistida y ese es otro problema ético. Se da muchas veces con el óvulo de la madre y con el espermatozoide del padre. Y de forma, porque de pronto, digamos, las cavidades de la mujer o cualquier otra cosa impiden que el espermatozoide de forma natural llegue a la fecundación, lo que hacen es que, digamos, le ayudan, no lo colocan aquí para que se desplace hasta el punto Y, sino que lo colocan, van como quien dice en paracaídas y lo ponen ahí, ya. No hace todo por muchas enfermedades, sea de la mujer o sea del hombre. Por ejemplo, que los espermatozoides no tienen el diseño para desplazarse, que son muy lentos, que no produce la cantidad suficiente y la acidez de la mujer los extermina a todos y nunca alcanzan a llegar. Entonces, lo que se hace en esos casos es que no hacen el procedimiento natural, sino que se les implanta de tal forma que ya tengan el contacto enseguida con el óvulo. Esas son una de las técnicas lo toman artificialmente y mecánicamente lo unen con el óvulo para que sea fecundado. De una forma muy sencilla, obviamente, médicamente tiene una cantidad
pero digamos que básicamente es eso. Esa es una de las técnicas de reproducción asistida. Viene la otra que sí tiene un poco más de reparos y es cuando o padre o madre son estériles. Y entonces ahí sí, otra de las técnicas es que se busca un donante. Ahí el caso ya es más complejo. Algunos argumentan, no porque estamos frente a una nueva forma de adulterio. Y uno dice, caramba, es como complicado sostenerlo por la... Pero algunos tienen reparos éticos en esa parte, en que se use, digamos, un material que no sea de los padres. Y hasta ahora, digamos que de parte y parte no es pacífico el tema. O la otra técnica es cuando ninguno de los padres o ambos padres son estériles y en ese caso definitivamente tanto el óvulo como el espermatozoide son donados a la pareja para que se pueda dar digamos la fecundación. Otra vez viene el reparo ético. ¿Se puede o no se puede? Algunos, por ejemplo, dicen, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre eso y una adopción? Dos materiales, óvulo y espermatozoide, distintos a los del padre. Entonces dicen, bueno, pero lo único es que lo está adoptando antes de que nazca y acá lo adoptó después de que nazca. Complicado. Bueno, el adoptado normalmente es natural. Ese es un reparo, pero no son temas, digamos, donde uno tenga como una norma de decir, o sea, considero problemático asimilarlo al adulterio, porque no hay obviamente ni una relación emocional, ni una relación física, ni una relación sexual, o sea, que son como los elementos del adulterio. Ahora, otra vez volvemos al tema de la conciencia. Si una pareja tiene reparos de conciencia, pues evidentemente no. Pero por lo menos no me atrevería, porque no tengo ahora mismo como el argumento para decir está prohibido por este principio de la escritura. Si usted lo encuentra, expóngalo, porque el tema del adulterio me parece como difícil de sostenerlo. Exagerado, un literalismo como que, porque obviamente ni se está acostando el uno con el otro, ni nada por el estilo. No hay ni siquiera un contacto físico, es un esperma y un óvulo donado. Ernesto iba... Espera un momentico, Ernesto, para que quede... No, es que pues es indudable que el tema es supremamente complicado. Yo aconsejaría posiciones obviamente personales, pero a la luz de la palabra. Y como tú dices, si alguien encuentra un argumento bíblico, pues que lo exponga, ¿no? Para mí es muy difícil, yo me acerco un poquito al texto de que se unirá el hombre a la mujer y los dos serán una sola carne, ellos procrearán, el hombre a la mujer. Tanta manipulación para poder llegar a tener hijos después de que el hombre cayó, llegar por ejemplo al vientre sustituto. Edgardo presta un espermatozoide, Martica presta un óvulo, eso lo meten dentro del vientre de allá de Claudita y al fin tienen el hijo. ¿Y de quién es ese hijo? Yo qué aconsejo, hermano, o sea, hermano, oremos y pongámonos a la voluntad del Señor, hermano. Sometámonos a la voluntad del Señor. Y si me tocó quedarme sin hijos, pues me quedo sin hijos. Es mi posición. Por favor, mi posición. Que me quedo sin hijos y si tengo que adoptar alguno, adopto algún día. O ayudo al sostenimiento de alguno. Es mi posición, ojo, pero yo lo baso en que se unirá el hombre a la mujer. Entonces, entre este y este van a tener hijos. Pero ya prestar el vientre, prestar un óvulo, prestar un espermatozoide, todo para traer un niño al mundo del uno y del otro. Entonces tiene como 4 papás y 4 mamás ahí. Eso es como complicado eso. Bueno, fíjense que el reparo estaría en que es tan artificial una adopción a una inseminación artificial. Artificialmente lo estoy introduciendo
por un procedimiento artificial de derecho o artificial de ciencia, pero lo estoy injertando en mi línea genealógica de una forma artificial. Lo delicado del asunto es el tema. Ahora, volvemos al tema de si hay una prohibición de una violación de algún principio de la escritura en la ciencia. Ahora, también está la objeción, y aprovechando lo que dice Ernesto, la objeción planteada por los moralistas católicos, sobre todo basadas en la ley natural. Ellos dicen, como la ley natural dice que es entre un hombre y una mujer, ok, pero volvemos al reparo de la ley natural, de acuerdo a una naturaleza destruida, se convierte en una norma. Esa es la objeción que le hacen al argumento de la ley natural. Ojo, están convirtiendo en norma la naturaleza, pero la naturaleza no con el diseño de la creación original, sino la naturaleza caída como norma. Entonces ellos dicen, ahí hay que tener cuidado con el argumento de la ley natural, porque también tiene un límite. Porque nosotros entonces deberíamos entender como natural ciertas perversiones que incluso se dan en la naturaleza, por su condición caída. Entonces, los reparos de ambos lados en el debate son bien interesantes. Y digamos que situarse con una mente cristiana en el horizonte no es nada fácil. Digamos que ahí hay un marcado contraste entre los éticos protestantes y los éticos católicos. Ellos sí simplemente dicen, el Génesis dice, se unirá el hombre a su mujer. Punto. Ningún medio es legítimo fuera de eso. Entonces, esa es, digamos, la posición oficial. Creo que estaba Miguel y después Edgardo. Buenos días. Pienso que hay que hacer una diferenciación entre los diferentes métodos de fecundación, los cuales usted lo está explicando, con el tema de la manipulación genética. Son dos temas totalmente diferentes que siento que se están confundiendo. De hecho, la manipulación genética está prohibida por nuestro ordenamiento penal. Son dos temas totalmente distintos, que tienen dos funciones totalmente distintas y ya eso está regulado y está penalizado por las leyes existentes en este territorio nacional. Pero yo opino, yo sí estoy de acuerdo con los temas con diferentes técnicas de fertilidad. Y si las personas no están de acuerdo con eso, pues eso va a la opción de conciencia de cada quien. Pero el no estar de acuerdo con ellos sería también no estar de acuerdo por lo menos con donar sangre, como hacen los testigos de Jehová, con la donación de órganos, porque entonces también estaría pues contrariando la voluntad de Dios. Edgardo Iván. Sí, el tema no es como tan... Hay que sopesar muchos principios diferentes. En este caso, el dar vida o el quedarse una pareja sin hijos, Edgardo. Sí, creo que vale la pena tocar en estos días que ha hablado el doctor César Vidal, y en cuanto a la parte demográfica de los pueblos, él dice que cuando una sociedad se disminuye su población demográfica en el 2.5 hasta 2.3, hay una incidencia condenado a desaparecer. Exactamente, está condenada a desaparecer. Entonces, creo que no sé cuál es la estadística aquí en Colombia, pero creo que vale la pena también tener en cuenta este tema, porque es importante como hijos de Dios cumplir el mandamiento, ¿verdad?, de fructificar, multiplicarnos. Y dice que pues no, que el problema es que la superpoblación, pero si todos los 7.000 millones, creo que es, de seres humanos que habitamos en el planeta Tierra caben en el estado de Texas. Entonces eso de la sobrepoblación es muy diferente, y este es un tema que está muy pendiente, lo que es la ideología de género a nivel mundial,
de controlar la natalidad, de controlar el nacimiento de los niños y que esto no se dé y por el fin que es la destrucción de la familia y del matrimonio. Realmente el asunto de la asistir a una familia para que tenga hijos, ahora, también deben evaluarse las motivaciones de esa pareja, obviamente, para tener los hijos. Ese es otro aspecto que no puede generalizarse, sino que cada caso, esa pareja asistida obviamente por un médico, aconsejada y a la luz de la escritura y en oración pidiéndole a Dios discernimiento, podrá también mirar. Digamos que para ir terminando, las objeciones éticas a la fecundación in vitro siempre se han hecho por el reparo de los que le llaman embriones sobrantes. Es decir, la técnica todavía no está como en un total desarrollo y lo que se hace es que se producen muchos embriones para las posibilidades de fallas. Una de las propuestas que se hacen es no produzca el embrión, congele el óvulo y congele el espermatozoide, vaya injertando el embrión que se va produciendo y si falla ese, pues descongele el óvulo, descongele el espermatozoide y haga de nuevo el procedimiento. No produzca el embrión porque ahí sí hay una vida. De acuerdo a la escritura, ahí hay una vida, porque ya ahí hay un ser humano. ¿Y qué pasa si después, ok, salió bien y nos sobraron 20? Echémoslos a la basura como si fueran material biológico desechable. Ahí sí hay un reparo ético, es decir, un momento, esa es una vida y no debería tratarse de esa manera. Esos es como los procedimientos que se están actualizando. Ahora, hay también ya países que tienen una legislación sobre el tema, nuestro país no lo tiene, pero varios países dicen, padre, ellos dicen, en principio los que aportan el material genético, pero permiten que se den figuras de adopción en esos tipos de casos de donantes anónimos y todo lo demás. Sobre el tema realmente hay incluso poco desarrollo en el ámbito protestante. Sobre el tema hay pocos autores que abordan el tema. Si usted va a cualquier librería, creo que hay, fuera del de Antonio Cruz, hay uno que se llama Cuestión de Vida, hay uno pequeño de bioética, que yo conozca en español de autores protestantes como 7 o 8 libros. No sé si hay más. John Stott lo aborda en otro de sus libros, pero muy general, lo que quiere decir que es un tema en el que nosotros debemos investigar desde la escritura y plantear y estar al tanto, y obviamente que sea personas con competencia, tanto con competencia científica como con competencia bíblica que pueda, digamos, decir, ojo, este procedimiento va contra la dignidad del ser humano. Cuidado, esto ya se sale de lo que la escritura permite, pero no son temas fáciles de manejar. Son temas donde hay que tener, digamos, muy sopesados ciertos principios para solucionar. Se nos acabó el tiempo. Les vuelvo a recomendar el libro de Antonio Cruz para que lean el capítulo de reproducción asistida, creo que son como 100 páginas. Él va explicando cada método y los reparos éticos y los procedimientos que se hacen y cómo se hace, y va orientando al creyente, mira, esta parte hay un reparo ético por esto, la opción médica podría ser tal. Por ejemplo, que usted esté enterado y le diga si va a hacer un tratamiento de esas, yo no quiero que se produzcan embriones por doquier para implantar solo uno. Vamos a producir de uno en uno, tome las muestras de semen que necesite y los de óvulos por separado, y si falla, haga el procedimiento. Podrían ser opciones dentro de una ética que respeta la vida. Pero ahí también hay una gran parte de que la persona que va o decide someterse a un tratamiento de eso tenga claro cuál es el procedimiento al que se va a someter y
pues con su médico dígale, no quiero hacer esto de esta manera, sino de tal manera porque mi conciencia me da un reparo en hacerlo de esta forma. Pero ahí sí es una responsabilidad, pues, orientado, aconsejado y bien informado, que la persona preste un consentimiento informado de qué es lo que van a hacer sobre su cuerpo y sobre su material genético. Juan Pablo, ya para terminar, porque se nos acabó el tiempo. Pastor, yo pienso que lo que acaba usted de decir es una situación ideal, pero vaya usted a saber como paciente que el médico haga honestamente esa solicitud, la cumpla. ¿Usted cómo va a saber cuántos espermatozoides, cuántos óvulos va a él a fecundar? Y desafortunadamente, así como hay tráfico de órganos, puede haber tráfico de embriones, y eso pues estaríamos incurriendo ahí nosotros prestándonos para un acto ilegal. Ahí hay otro problema ético y es el del desarrollo de nuestras legislaciones frente a esos temas. Y tristemente estamos bastante subdesarrollados en el desarrollo de legislaciones frente a esos procedimientos que ya se están haciendo. Entonces, bueno, oremos al Señor para que nos ayude en todo el tema. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu palabra, y te pedimos, Señor, que de verdad nos ayudes a tomar decisiones éticas, primero que te glorifiquen a ti, Señor, y que sean de acuerdo a tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.